Listo. Una vez ya teniendo claro, continuamos con la clase del día 21 del mes 3 del 2020. Una vez ya hemos explicado el tema de la ley de seguridad de la información y la importancia que éste tiene, porque repito, jóvenes, cuando estamos aprendiendo seguridad de la información o seguridad informática o seguridad en redes, nosotros por curiosidad tendemos a utilizar mucho software y muchas veces comenzamos a hacer prácticas de forma descontrolada, lo cual nos puede estar llevando a cometer ilícitos. Entonces, por ejemplo, uno de los grupos va a explicar qué es Kali Linux y en qué consiste ese sistema operativo y qué tipo de herramientas tiene. Si nosotros comenzamos a probar todas esas herramientas que tiene Kali Linux de una forma descontrolada y no lo hacemos en un ambiente controlado donde podamos no incurrir en tumbar una página, en robar unos datos, entrar de forma fraudulenta a un sitio, pues hombre, podemos estar metiéndonos en problemas. Entonces es por eso yo quise hacer esta clase y hacer esta aclaración, porque si nosotros seguimos en este proceso formativo aprendiendo cosas, pues es para que lo hagamos de forma responsable. Listo. Sigamos en esta clase, pues vamos a hablar sobre seguridad de la información. Entonces, primero que todo, ¿qué es seguridad de la información? Entonces hablamos de políticas, procedimientos, tecnologías y personas que pretenden minimizar el nivel de riesgo de que sea comprometido alguna de las características de la información. Y en clase pasada habíamos hablado qué es información. Entonces, cuando tenemos datos, procesamos datos, obtenemos información. Y habíamos hablado de que la información tenía unas características: confidencialidad, disponibilidad, integridad, autenticación, no repudio, ¿sí? Y trazabilidad. Es de recordar que en la actualidad la información es el activo más importante de una organización. Confidencialidad, pues hablábamos de que se trataba de la cualidad que debe poseer un documento o archivo para que éste solo sea entendido de manera comprensible o sea leído por la persona o sistema que esté autorizado. Entonces aquí hablábamos de que una de las formas de garantizar la confidencialidad es a través del cifrado asimétrico y del cifrado simétrico, ¿sí? Entonces, ¿qué diferencia hay entre los dos? Pues que el cifrado asimétrico, por ejemplo, Andrea cifra con una clave pública de Bruno, se envía la información y Bruno descifra con la clave privada que él tiene. Luego, un cifrado simétrico se cifra con la clave, se envía y se descifra con la misma clave, ¿sí? Entonces, estas son las formas de lograr confidencialidad en los datos. Disponibilidad. Entonces, cuando nosotros, accesibilidad de la información cuando sea requerida por los procesos del negocio y usuarios autorizados. Yo les decía a ustedes en clase, la información es importante cuando se necesita, ¿sí? ¿Por qué? Porque las personas necesitan tomar decisiones. Y si la información no está disponible cuando las personas lo necesitan, entonces la información no sirve para nada. Luego pasamos al concepto de lo que es la integridad. Entonces, es la propiedad que busca mantener los datos libres de modificaciones no autorizados. A grosso modo, la integridad es el mantener con exactitud la información tal y cual como fue generada, sin ser manipulada o alterada por personas o procesos no autorizados. Un ejemplo de integridad es lo siguiente: escribimos un mensaje, enviamos los datos, pero ¿qué es lo que se debe hacer? ¿Cómo logro yo integridad? ¿Qué es lo más complejo en un sistema? Yo, por ejemplo, cifro, genero una función de resumen del mensaje. O sea, yo genero un mensaje, ¿sí? Listo. Mamá y papá están en casa. Entonces generamos ese mensaje y yo envío esa información. ¿Cómo sabe la persona que recibió el mensaje que la información es la correcta, la que envió la niña? Entonces, mamá y papá están en clase. Entonces lo que hace un sistema es coger ese mensaje, generar un resumen y ese resumen se cifra. Una vez llega hacia el destino, aparte de yo leer mi mensaje que me están enviando, yo tengo que validar que ese resumen coincida. De tal forma que ese resumen es el que me va a decir de una u otra forma que el mensaje no fue adulterado, ¿sí? Entonces, esa es la forma de garantizar la integridad, ¿sí?
Por ejemplo, un caso simple. Yo mando 10 palabras. La persona acá recibe 9. Resulta que la persona que recibe, no es cómo hace él para saber que le mandaron pues 10 palabras. Entonces, él no lo va a poder saber. Entonces, ¿qué pasa? Si yo le mando en un resumen y le digo que a él le mandaron 10 palabras y recibe 9, entonces el algoritmo va a decir que hubo una alteración porque alguien en el camino eliminó una palabra o le adicionó una palabra adicional. Entonces, esa es la forma de generar integridad. Ejemplo de autenticación, ya lo hemos hablado, todas las formas de autenticarse ante un sistema. Eso es lo que hoy vemos hoy en día, sobre todo el auge de la biometría, fundamental. El no repudio, ya habíamos hablado del no repudio en el origen, no repudio en el destino. Entonces, ¿qué es el no repudio en el origen? El emisor no puede negar que envió porque el destinatario tiene pruebas del envío. No repudio en el destino. El receptor no puede negar que recibió el mensaje porque el emisor tiene pruebas de la recepción. La trazabilidad, pues, hacer el proceso de que ocurre la traza que se debe llevar a cabo para identificar cómo se llevó a cabo la transacción. Listo. ¿Qué es seguridad informática? Componente de la seguridad de la información definido como conjunto de políticas y mecanismos tecnológicos que pretenden garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad de los recursos de un sistema informático. Entonces tenemos acá que la inseguridad es la falta o poca presencia de controles de seguridad en un sistema operativo aplicando red, dispositivos o procedimientos. Ya anteriormente habíamos definido, generando conocimiento en clase, habíamos hablado de las amenazas, ¿sí? Entonces, circunstancia o evento que puede causar daño comprometiendo la confidencialidad, la integridad o disponibilidad de la información. En términos de referencia a un evento, infección por virus en una computadora, robo informático, terremoto. Frecuentemente aprovechan una vulnerabilidad. Entonces, ¿qué es una vulnerabilidad? Entonces hablamos que una vulnerabilidad a las amenazas, perdón, entonces una bomba, un rayo, un terremoto, un maremoto, un virus informático, un ladrón, un hacker robando información. Las amenazas pueden poner en peligro los activos de una empresa, información y datos, documentos en papel, activos de software, activos físicos, hardware, instalaciones, inventario, productos, personal, imagen, reputación de la compañía, servicio. Algunas amenazas: la amenaza informática, información, firma de seguridad, ACE. Entonces, un malware es una amenaza, un spam es una amenaza, un virus es una amenaza, un spyware es una amenaza. El phishing, que hoy en día se está utilizando mucho, hay que tener mucho cuidado, consiste en el robo de información personal y financiera del usuario a través de falsificación de un ente de confianza. Entonces, por ejemplo, llámanlo a la cuerda, el caso que les explicaba en casa, donde una entidad financiera supuestamente le hace creer a una persona que está actualizando datos y le resulta que lo que le están es robando información. Lo que les explicaba de la clave dinámica que una señora se le entregó a una persona que hablaba por celular y lo estaban era robando. Entonces tenemos acá normalmente los bancos. La gente trata de suplantar muchos bancos. Tener mucho cuidado con los correos que recibimos de los bancos, ¿sí? Otra amenaza muy tradicional es el adware. Su nombre deriva de la combinación de palabras de advertencia, anuncio o software. Se trata de programas maliciosos que se instalan en la computadora sin que el usuario lo note y cuya función es descargar y mostrar anuncios publicitarios en pantallas de la víctima. Entonces esto se utiliza mucho hoy en día, aunque es hay una modalidad que trabaja, por ejemplo, Google AdWords o Facebook AW. Además, ellos le quitaron el WAR. Ellos normalmente hablan hoy en día de AWS o ADS, porque la gente lo relacionaba era con virus informáticos, pero realmente es una técnica que se utiliza hoy en día para el tema de la publicidad a través de plataformas. Cuando uno va a publicitar, por ejemplo, sobre Facebook, pues ellos utilizan ese proceso de colgar publicidad o anuncios, pero lo hacen de forma correcta. Pero hay personas que utilizan esos métodos para robar información.
¿sí? Entonces, cuando aparecen mensajes por todos lados, congratulations, que publicaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Las botnet son unas amenazas, que esto es lo que yo quería que revisáramos con el tema de los dispositivos IoT, porque los dispositivos IoT hoy en día se están prestando para hacer este tipo de amenazas, que son las famosas botnet, que es una red de equipos infectados, robots zombies, por código malicioso. Las acciones de un equipo zombie son realizadas en su totalidad de forma transparente por el usuario. ¿Sí? Entonces, una de las debilidades o las vulnerabilidades que tienen los sistemas IoT, ¿sí? Es de que sus sistemas operativos son muy débiles en seguridad. ¿Sí? Son sistemas operativos instalados muy minimalistas, con funciones muy básicas, lo que hace que los atacantes pueden instalar software sobre esos dispositivos, televisores, neveras, relojes, etcétera, y pueden de una forma muy fácil instalar programas que se van a ejecutar en el momento en que se vaya a hacer un ataque informático. Por ejemplo, cuando se va a crear una botnet. Los gusanos, el scam, el nombre utilizado para estafas a través de medios tecnológicos. ¿Sí? El rootkit, este es interesantísimo también. Dice, son herramientas como programas, archivos, procesos, puertos o cualquier componente lógico diseñado para mantener en forma cubierta el control de la computadora. No es un software maligno en sí mismo, sino que permite ocultar las acciones malignas que se desarrollan en un equipo. Otras amenazas funcionan técnicas de rootkit para disminuir la probabilidad de ser detectada. Entonces los rootkits normalmente, usted instala, por ejemplo, un rootkit se le instala a usted en la computadora y usted cuando está digitando, está bloqueando claves, esto se va redireccionando para otras personas. Entonces les pueden estar robando ustedes sus credenciales. La ingeniería social, esto sí que hay que tener cuidado, ¿sí? Ahora más tarde les voy a colocar un video sobre ingeniería social y vamos a crear un foro alrededor de esa temática, porque hay mucho para hablar sobre ingeniería social, porque nosotros somos muy incautos en el momento de utilizar las redes sociales. Entonces yo quiero hacer referencia y vamos a ver un video y sobre ese video vamos a generar un foro informático. Bien, entonces hasta aquí tenemos las amenazas. Entonces, seguimos avanzando en la siguiente clase.